Esta es la primera entrada de Biblioteca del Abismo y no empieza con Howard Philip Lovecraft por simple homenaje. Empieza aquí porque antes de abrir cualquier otra carpeta, conviene ordenar el nombre que todavía pesa sobre casi todo lo que llamamos horror cósmico. Lovecraft fue muchas cosas a la vez. Un escritor de revistas pulp, un corresponsal obsesivo, un lector voraz, un hombre lleno de prejuicios, un nodo dentro de una red literaria y, después de muerto, una figura convertida en algo mucho más grande que su propia vida. Su obra circuló primero en espacios pequeños, irregulares, muchas veces mal pagados, relatos en revistas, textos que apenas encontraron lectores mientras él vivía, cartas que funcionaban como conversación permanente, amistades literarias donde los autores se prestaban nombres, libros imposibles, entidades y obsesiones. Después vino la posteridad, y la posteridad hizo con Lovecraft algo extraño. Lo volvió apellido, adjetivo, estética. Hoy, Lovecraftiano puede significar criaturas antiguas, cultos húmedos, ciudades torcidas, investigadores que entienden demasiado tarde, genealogías contaminadas, dioses que ni siquiera necesitan odiarnos y documentos que no deberían haber sido leídos. El problema es que esa palabra se gasta rápido. Si Lovecraft se reduce a tentáculos, se pierde casi todo. Si se reduce a Cthulhu también. Incluso llamarlo padre del horror cósmico sirve más para una miniatura que para entender por qué sigue operando. Esta entrada no pretende cerrar a Lovecraft. Sería absurdo. Solo abre la primera carpeta. El hombre antes del mito, las cartas, el círculo de escritores que lo rodeó, Robert E. Howard como próxima puerta, el reconocimiento póstumo, la influencia posterior y, al final, la razón externa por la que este archivo tenía que empezar con ese apellido. La razón completa todavía no. La otra parte pertenece al canon. Lovecraft nació en Providence, Rhode Island, en 1890. Providence no fue una coordenada decorativa en su biografía. Fue centro de gravedad, punto de retorno, escenario mental. Incluso cuando vivió fuera, la ciudad siguió funcionando como medida íntima de pérdida, pertenencia y decadencia. Su infancia tuvo una mezcla difícil: enfermedad, aislamiento, lectura temprana y un entorno familiar quebrado. Su padre fue internado cuando Lovecraft era un niño y murió años después. Él pasó largos periodos en casa, leyó con una intensidad casi enfermiza y desarrolló intereses que luego reaparecerían disfrazados dentro de su ficción: astronomía, antigüedad, ciencia, poesía, mitologías, historia, ruinas, civilizaciones que se pudren y escalas temporales donde la vida humana parece apenas un accidente reciente. Hay una imagen muy cómoda de Lovecraft: el ermitaño absoluto, encerrado, separado del mundo. La imagen funciona, pero solo a medias. Lovecraft fue retraído, frágil, muchas veces aislado, eso es cierto, pero también fue un corresponsal feroz, un participante activo del periodismo amateur, un lector atento de otros escritores, un editor informal y un hombre que construyó comunidad a través del papel. No era social en el sentido habitual. Su sociabilidad ocurría por carta. El periodismo amateur le dio un primer espacio de circulación.
Antes de convertirse en figura póstuma de la world fiction, Lovecraft discutía, corregía, publicaba textos menores, polemizaba, leía a otros y respondía cartas. No aparece de pronto con un grimorio bajo el brazo. Llega desde una cultura impresa concreta, pequeña, insistente. En 1924 se casó con Sonia Green. La etapa de Nueva York fue decisiva, aunque no precisamente luminosa. Allí se intensificaron sus tensiones económicas, su incomodidad social y su rechazo hacia la modernidad urbana. Algunos textos asociados a ese periodo muestran de forma incómoda sus prejuicios y su manera de convertir la ciudad moderna en escenario de amenaza cultural. Conviene decirlo sin rodeos. Lovecraft sostuvo ideas racistas, xenófobas y reaccionarias. No son un detalle lateral ni una nota incómoda que pueda esconderse debajo del mantel. Aparecen en sus cartas, en sus opiniones y en zonas de su ficción. Borrarlas falsificaría al autor. Usarlas como única llave de lectura también empobrece el análisis. La atención está ahí, su influencia literaria es real y su imaginario está contaminado por ideas que deben nombrarse. Después de Nueva York, volvió a Providence. Allí escribió buena parte de sus obras más recordadas, aunque nunca vivió como un autor consagrado. Sus ingresos fueron precarios, vendió relatos, revisó textos ajenos, hizo edición, ghostwriting y trabajos literarios de supervivencia. Murió en 1937, con reconocimiento limitado. El Lovecraft que hoy parece inevitable fue, en vida, una figura mucho más frágil, un escritor pobre, difícil, obsesivo, con lectores y amigos, pero muy lejos de la centralidad cultural que adquiriría décadas después. Para entender a Lovecraft, los relatos no alcanzan. Hay que entrar en las cartas. Las cifras cambian según el investigador y el criterio de conteo. L. Sprague, de Camp, habló acerca de 100.000 cartas. S.T. Joshi bajó esa estimación a unas 87.500. Sobreviven muchas, más o menos, y lo publicado o conocido representa solo una parte del volumen original, pero la cifra exacta importa menos que la función. En Lovecraft, la carta era taller, crítica literaria, conversación filosófica, discusión estética, amistad, influencia, dependencia y también escenario de prejuicios, vanidad, generosidad e inteligencia, todo mezclado, todo por escrito. Gracias a esa correspondencia, Lovecraft pudo ocupar el centro de una red, aunque no tuviera poder editorial real. En sus cartas recomendaba lecturas, corregía textos, defendía ideas, atacaba otras, comentaba cuentos ajenos y reflexionaba sobre literatura, ciencia, historia, política, decadencia, sueños, geografía, astronomía y world fiction. Muchos escritores dejan correspondencia. En Lovecraft, la correspondencia no es un residuo biográfico, es parte del sistema. Sus cartas muestran a un hombre que quizás no podía habitar cómodamente la conversación inmediata, pero sí sostener conversaciones enormes a distancia. Lovecraft existía mejor cuando la voz pasaba por papel. Su sociabilidad fue epistolar, su influencia también. Eso cambia la forma de mirarlo. No hablamos solo del autor que imaginó una entidad antigua durmiendo bajo el mar. Hablamos de alguien que mantuvo activo un círculo de interlocutores. Alguien que no solo producía relatos,
sino que fabricaba relación literaria alrededor de esos relatos. En esa red empezaron a moverse nombres, libros falsos, lugares, atmósferas, genealogías inventadas, entidades, bromas privadas, referencias cruzadas y lecturas compartidas. Por eso las cartas importan, porque Lovecraft póstumo no nace únicamente de sus cuentos, nace también de una comunidad que ya existía sobre el papel. El llamado Círculo de Lovecraft no fue una orden secreta, ni una sociedad con estatutos. Fue algo menos espectacular y, para la literatura más fértil, correspondencia, afinidad, discusión, préstamo, juego y contagio. Clark Ashton Smith, Frank Belknap Long, Robert Bloch, August Derleth, Donald Wandrei y Robert E. Howard formaron parte de esa constelación de intercambios donde la frontera entre influencia, homenaje, broma privada y construcción compartida se vuelve borrosa. Aquí conviene desmontar una idea demasiado limpia. Lovecraft no diseñó un canon perfecto, cerrado, ordenado desde arriba. Lo que hoy llamamos mitología Lovecraftiana se formó de manera irregular. Algunos elementos salieron de él, otros fueron retomados, ampliados, torcidos o sistematizados por autores cercanos. Otros recibieron forma después, cuando los editores y lectores intentaron ordenar el conjunto. Ese desorden no debilita el mito, lo vuelve más convincente. El Necronomicon, Arkham, Miskatonic, los nombres impronunciables, las referencias cruzadas, los libros apócrifos, las entidades antiguas y los linajes familiares infectados por algo anterior a la historia humana funcionan porque parecen archivo, no siempre porque sean coherentes. A veces funcionan justamente porque parecen incompletos, documentos copiados por manos distintas, versiones incompatibles, autoridades falsas, fragmentos perdidos, notas al margen de alguien que entendió demasiado tarde. El círculo convirtió una poética individual en una superficie compartida. Cada autor que tocaba ese sistema añadía una capa, y cada capa hacía que el conjunto pareciera más antiguo de lo que era. Aquí conviene cerrar esta primera carpeta antes de hablar de las obras más famosas, de Cthulhu convertido en ícono, de Arkham House, de las adaptaciones o de la palabra Lovecraftiano repetida hasta el desgaste. Había algo más pequeño y más concreto. Un hombre escribiendo desde Providence, una red de cartas, revistas pulp, nombres compartidos y autores que empezaron a contaminarse entre sí. Esa es la base del mito. No una revelación súbita, no un sistema cerrado, una acumulación lenta de papeles, lecturas, discusiones, préstamos y obsesiones. En la segunda parte vamos a seguir desde esa red, primero con Robert E. Howard, porque su correspondencia con Lovecraft abre otra puerta dentro de la misma época pulp, otra relación con la civilización, el cuerpo, la violencia y el derrumbe. Después entraremos en la obra como sistema de horror, documentos, expediciones, linajes, pueblos enfermos, archivos que no deberían abrirse y conocimientos que no salvan a nadie. Por ahora, basta dejar esta imagen sobre la mesa. Lovecraft no empezó como mito, empezó como alguien escribiendo, respondiendo, corrigiendo, discutiendo y dejando que sus monstruos pasaran de una carta a otra. La biblioteca del abismo empieza aquí, con un nombre que todavía pesa y con un archivo que apenas acabamos de abrir.